Soy Judith Blanco y es un placer para mí moderar esta sesión clave para el sector banca, financiero y fintech y presentar a excelentes profesionales con quienes hoy día vamos a compartir en esta webinar Resiliencia Digital, Ciberseguridad. Con la regulación aprobada desde marzo del 2025 en España, las entidades financieras y fintech hoy día ya están enfrentando desafíos importantes de cumplimiento que en Latinoamérica o en países como Perú y Chile deberíamos conocer para prepararnos, entender las posibles consecuencias legales. Empezamos con un contexto. El panorama de riesgos al día de hoy ha cambiado radicalmente. La transformación digital ha impulsado niveles de eficiencia nunca antes visto. Por ejemplo, según la SBS en Perú, más del 80% de las operaciones bancarias ya se realizan por canales digitales. Y las transacciones no presenciales se multiplicaron por más de 19 veces entre el 2019 y 2024. Y en Chile tenemos también algunos otros datos emitidos por la CMF, donde la penetración de canales digitales en el sistema financiero aumentó el 76% en el 2024 y este tuvo un incremento del 45% en transacciones digitales desde que inició la pandemia. Esto significa que todas las operaciones para brindar los servicios y productos financieros en las entidades financieras a sus clientes, hoy día ya dependen altamente de sus canales y plataformas digitales. Esta profunda transformación digital ha generado una dependencia crítica de las infraestructuras tecnológicas, de las arquitecturas en las entidades financieras y de proveedores externos que brindan servicios al sector financiero. Lo que antes, con lo que antes los riesgos, estos riesgos eran aislados o tenían una probabilidad mínima de suceder, hoy ya son amenazas sistémicas con alto potencial desestabilizador a nivel global. Por ejemplo, voy a contarles algunos escenarios que suceden en distintas partes de los países. En Estados Unidos, en 2023, un incidente de secuestro de datos, ransomware, atacó uno de sus proveedores de servicios informáticos en la nube y esto provocó la interrupción simultánea de servicio en 60 cooperativas de créditos estadounidenses. Acercándonos un poco más, en Chile, en mayo del 2024, Banco Santander notificó a la CMF, que es el similar a la Superintendencia de Banca y Seguros en Chile, sobre un ciberataque también sufrido por un proveedor externo que estaba en España, cuyos sistemas fueron comprometidos. No hubo compromiso de transacciones, de información transaccional ni de credenciales, pero se afectó datos de clientes chilenos y esto activó inmediatamente protocolos de la regulación de la CMF. Otro ejemplo, en Perú, el año pasado, muchos probablemente nos recordamos de este escenario, el caso de Interbank, donde lamentablemente enfrentó dos incidentes críticos que se cruzaron al mismo tiempo y esto les ha generado una situación muy compleja. Ellos en su momento declararon dos orígenes. El primero relacionado a fallas en la infraestructura tecnológica que les generó intermitencias en sus servicios digitales y que obviamente afectó la banca o la app, la web, los cajeros automáticos y algunas transferencias que se hacían por celular. Y esto obviamente afectó la disponibilidad de los servicios por días, generándoles mucha molestia a sus clientes. Y el segundo incidente que en paralelo sucedía era una extorsión cibercriminal. Lograron acceder a datos confidenciales de empleados, de clientes,
y estos empezaron a solicitar un rescate al cual la entidad no accedió, y entonces empezaron a publicar alguna información. Y esto obviamente activó protocolos legales de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, de Indecopi, porque se estaban vulnerando algunos derechos de consumidores, de la SDS y en este caso de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que estaba representado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y no tan lejano en tiempo, el sábado pasado tuvimos otro incidente en Google Cloud, que experimentó un fallo masivo donde afectó más de 70 servicios, tanto propios como de terceros. Por ejemplo, entidades, empresas como Cloudflare se vieron afectadas, y obviamente la interrupción fue global, impidiendo accesos y operaciones normales en plataformas críticas utilizadas por muchas instituciones financieras. Esto como contexto, y sabemos además todos estos incidentes que el sector financiero es uno de los sectores que se destaca por contar con controles robustos en general de seguridad y de operación, y de altos niveles de madurez tecnológica. Pero también, lamentablemente, es el sector más atacado y más afectado. De hecho, hay datos del 2024, el 45% de los ataques a infraestructura crítica se dirigieron específicamente a instituciones financieras. Entonces, nos estamos enfrentando a un nuevo espectro, a un nuevo panorama de amenazas. Hoy día ya no solo estamos hablando de ciberdelincuencia además, sino de ciberataques con diferentes motivaciones, como geopolíticas y la fragilidad de la cadena de suministro tecnológica, y sobre todo sobre una sofisticación y creciente de tipos de incidentes de seguridad informática. Lo que esto al final, como contexto y como reflexión, nos desafía a pensar en cómo lograr una seguridad integral y a la vez colaborativa. Ya no solo pensar en plantear controles y medidas de seguridad como institución, sino que nos empuja a pensar en una colaboración interinstitucional. Estos nuevos desafíos exigen, obviamente, un cambio de paradigma en cómo afrontar este tipo de problemas, y a la vez exige un mayor nivel de esfuerzo a nivel de seguridad. Que si lo queremos ver en cómo se traduce, esto al final va a requerir una mayor inversión, y esto también va a ser parte de la reflexión que vamos a ir conversando en los siguientes bloques. Entonces, con todo este contexto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Para ello, hoy día contamos con un panel de lujo desde España. Gonzalo Oliver Martín, él es abogado de KPMG, profundo conocedor y experto en DORA, y Ley de Protección de Datos Personales y Ciberseguridad, quien hoy día nos guiará por los detalles de la normativa y las responsabilidades vigentes que hoy ya se está viendo y viviendo en España. Por otro lado, tenemos otro invitado desde Chile, tenemos a Juan Downey. Él es CISO de la Asociación de Banca y Financieras, quien nos compartirá los avances importantes que se están trabajando en Chile, ya con una visión más integradora. Y esto aún sin contar que en Chile y en Perú todavía no tenemos la ley implementada o la ley aprobada, ¿no? Y desde Perú tenemos a nuestro invitado, John Sánchez. Él es abogado del Poder Judicial de Perú, es experto en delitos informáticos, fedatario informático, quien nos aportará la perspectiva legal sobre consecuencias de los incumplimientos y la visión de delitos informáticos y la relación que tendría estos incidentes
tanto de seguridad o como operacional, que podrían afectarle tanto a las entidades financieras como desde la perspectiva o desde el punto de vista del cliente de las entidades financieras. Entonces, nuestra agenda de hoy, rápidamente, Gonzalo nos va a dar un panorama de lo que es la normativa DORA y sus puntos críticos desde la experiencia de España. Luego, Juan nos va a compartir los avances de la banca chilena. Ahí complementaré un poco de cuáles serán los desafíos que esto traería a las fintech en Perú y en Chile. Y estas normativas, y luego, solo para finalizar y hacerlo más corta, John nos ilustrará sobre las implicancias legales en relación a la gestión de incidentes, con lo cual al final estaríamos terminando con una mesa redonda donde podamos complementar algún punto importante que alguno de nuestros invitados quiera adicionalmente aportar. Y finalmente abriremos a una mesa, a una ronda de preguntas que ya el equipo que está detrás de cámaras nos va a ir ayudando a leer. Así que con este contexto, nosotros vamos a iniciar el bloque número 1, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos al bloque número 1, donde empezamos a compartir con Gonzalo. DORA es la normativa europea que obliga a las entidades financieras a prepararse para resistir incidentes tecnológicos graves. ¿Por qué es clave? Porque regula cómo deben gestionarse los riesgos TIC, notificar incidentes, auditar proveedores y probar la resiliencia digital. En 2023, un banco europeo sufrió una caída operativa por más de 24 horas debido a una interrupción en un proveedor TIC. Aunque no fue un ciberataque, la falta de planificación de contingencia generó una multa millonaria. Con DORA, eso ya no es tolerable. Entender esta norma es anticiparse a un futuro que ya está en marcha. Sigue conectado. En breve, continuamos con el siguiente bloque del webinar. Gracias, muy bien. Gonzalo, estamos aquí. Buenas, Judith, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el bloque. Para empezar, Gonzalo, ¿tú podrías darnos una visión general de DORA específicamente? Tal vez nos podrías dar qué requisitos o qué dificultades son las que hoy día las entidades financieras en España están sufriendo, por decirlo de una forma, y si pudieras ilustrarnos con algunos ejemplos para poder compartirlo con quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo hoy día. Vale, perfecto. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, como siempre, y bueno, compartir con el panel con Juan y con John. Bueno, hoy venimos a hablar y voy a intentar explicar a la audiencia de la forma más didáctica posible y sobre todo intentando explicar lo jurídicamente expuesto en el reglamento DORA a lo técnicamente en materia de ciberseguridad, ya insisto, de la forma más didáctica posible. Yo creo que es muy importante poner un poco en contexto lo que has estado hablando yo y decir de las principales amenazas con las que nos encontramos no solamente a nivel global, sino también un poco especializadas al sector bancario, al sector finanzas. Es decir, según los últimos datos, es decir, por números de ataques a nivel mundial, la primera industria es la industria manufacturera, que tiene en torno a cerca del 25% de los ciberataques, y después viene en torno a un 22% el sector finanzas y seguro. Yo creo que también aquí es muy importante, antes de explicar DORA o sobre todo DORA, hablar también en este sentido de un estudio que hizo en este sentido el Fondo Monetario Internacional, que en este caso, para que no sepa la audiencia, es un organismo que se centra principalmente en el sector bancario a nivel mundial. En el caso de Europa tenemos al Banco Central Europeo, y en el que dio una serie de datos un poco alarmantes, ¿de acuerdo? Como la primera de aquella, que el 56% de las entidades bancarias no tienen no tienen una estrategia de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, el 42% de los países no tienen normativas específicas o robustas, mejor dicho, en materia de ciberresiliencia. Y algo muy importante, que el 64% de las entidades bancarias no hacían
test o no hacían pruebas de resiliencia operativa, es decir, no probaban sus sistemas para ver o identificar sus vulnerabilidades y, en este caso, corregirlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuento esto? Es decir, porque teniendo en ese contexto en el que yo siempre lo digo, es decir, hace 15 años los principales robos en el sector bancario se realizaban en las sucursales, en los que iban 2, 3 o un grupo de delincuentes, atracaban y se llevaban el dinero. Hoy simplemente para llevar a cabo un robo hace falta tener un PC y una conexión a internet, ¿de acuerdo? Se puede cometer desde cualquier tipo de país y con unos conocimientos, bueno, que en muchas ocasiones no hace falta ni incluso una carrera universitaria, lo hemos estado viendo en las noticias anteriores. ¿Por qué surge DORA? Principalmente DORA surge porque, bueno, en el contexto de la Unión Europea, ciertamente es que cada uno de los países de la Unión Europea tenía su propia regulación en materia de ciberseguridad y provocado también con la guerra de Ucrania, en este sentido empezaron a notarse determinados ataques, no solamente al Banco Central Europeo, sino también a bancos de Europa del Este, ¿de acuerdo? Principalmente con ciberataques de ransomware, que lo que pretendían era cifrar la información y obtener un rescate. Y se vio cómo estos principales ciberataques provenían o de hackers o mejor dicho, de ciberdelincuentes de identidad rusa. Entonces, bueno, la Unión Europea se puso manos a la obra, ¿de acuerdo? Y empezó a hablar de una normativa, ¿de acuerdo? Que en este caso es la regulación DORA. Esta primera regulación se puso en contexto en el año 2020, ¿de acuerdo? Y fue, en este sentido, la aprobación definitiva en el año 2022. Es decir, para que tengáis en consideración una normativa de tal calado, un reglamento de la Unión Europea, que lo que hace es, oye, se aprueba un reglamento y es aplicable de manera directa a todo el contexto de la Unión Europea, suele tardar entre 4 y 6 años, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que hizo? Oye, pues debido a que se buscaba una estabilidad en todo el sector bancario, en todo el sector financiero de la Unión Europea, pues bueno, el legislador en este sentido fue eficaz, fue eficiente y hubo un consenso entre todos los grupos parlamentarios y sobre todo entre todos los profesionales que hicieron esta regulación. Principalmente esta regulación, que es lo que busca, es garantizar la resiliencia operativa digital, ¿de acuerdo? Así se llama por su traducción, que básicamente es al sector bancario. Y cuando hablamos del sector bancario, ahora hablaremos específicamente a qué tipo de entidades se aplica. Lo que busca es preparar, prevenir, recuperar para que la continuidad de negocio continúe, la ciberseguridad y sobre todo para garantizar la reputación y confianza de los principales clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué otros objetivos también busca en este sentido la regulación DORA? Primero, mejorar la resiliencia operativa del sector financiero bancario, ¿de acuerdo? Aumentar la protección de los datos de los clientes, la igualdad de las condiciones entre todos los países de la Unión Europea, es decir, que se apliquen mismas medidas de seguridad y se apliquen, en este caso, mismas reglas a todo el sector financiero, y el refuerzo de las autoridades de control, ¿de acuerdo? En este sentido, yo siempre lo he dicho que DORA es un mix entre una ISO 27001, es decir, una seguridad de la información, y una 22301 de la continuidad de negocio, porque DORA busca principalmente dos. Oye, primera parte es proteger nuestra información y recuperarnos en caso de cualquier tipo de incidente. Y por lo tanto es un mix que se convierte en dos estándares en una regulación de obligado cumplimiento. Y a mí siempre me gusta hablar de los principales pilares, ¿de acuerdo? Que los pilares son las bases que sustentan una regulación y por los cuales nos tenemos que focalizar. En este sentido, DORA habla de 4 pilares que son, en este sentido, de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? La primera de ellas, la gestión del riesgo TIC. Es decir, tenemos que tener un modelo de gobernanza, y ahora entraremos un poco en detalle, para garantizar no solamente que nuestra información está guardada o está protegida de manera segura, con distintas medidas de seguridad, desde medidas de seguridad físicas a lógicas, información que esté en este caso alojada en entorno cloud o por ejemplo que esté alojada en CPDs, y vamos a asegurar también una continuidad de negocio, es decir, planes de continuidad de negocio, planes de gestión de crisis, comités de continuidad de negocio, y algo muy fundamental, muy fundamental, que Judith lo ha dicho antes, no es gastar dinero en ciberseguridad, es invertir dinero en ciberseguridad, que es distinto, es decir, anticiparnos ante los posibles problemas futuros para que nuestra entidad no sufra ningún tipo de contingencia tecnológica o ciberataque, mejor dicho, garantizar las operaciones, es decir, que sigamos generando dinero y a la vez garantizar la reputación, ¿de acuerdo? Porque sin clientes, evidentemente, no hay negocio. Otro de los... Sí, Judith. Sí, no, mira, aquí yo creo que es importante resaltar lo que tú acabas de decir, ¿no?
y está relacionado con la forma como venimos a hacer la identificación y la gestión de riesgos en las entidades. Hoy día todavía estamos realizando el trabajo de evaluación de riesgos de manera tradicional en las entidades financieras. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado hago la evaluación de riesgo de seguridad, por otro lado hago la evaluación de continuidad, por otro lado hago la evaluación de riesgo operativo, y lo que tú estás diciendo que en la normativa DORA hoy día está exigiendo una integración, una visión integral, ¿no? Romper esa forma de gestionar y analizar, ¿no? Porque bien, solo déjame terminar la idea. Bien, tú mencionas, aquí hay una base inicial que efectivamente es la ISO 27000, que te da todos los procesos estructurales de gobierno, de gestión de riesgo, de definición de políticas y de la gestión de la operación inicial cuando inician los incidentes. Pero la gestión de la continuidad está pensando o estaba pensado, ¿no?, en eventos que eran muy poco probables de suceder. Y acabas de introducir un tema importante. Estamos incluyendo, por ejemplo, en la gestión de riesgos, aspectos o problemas que pueden devenir de los problemas geopolíticos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Esa es una pregunta que la voy a dejar en la mesa, que nos va a, obviamente, a hacer reflexionar para ver cómo estamos haciendo la gestión. Dale, Gonzalo. Sí, pues justamente dentro de esta parte de gestión del riesgo TIC, es decir, no solamente es el modelo de gobierno como tal, de políticas y procedimientos, sino aplicarlo. Es decir, hablamos de cosas básicas como una política de seguridad de la información, a procedimientos y políticas en cifrado, en criptografía, en seguridad física, seguridad lógica, uso aceptable de activos, procedimientos en este caso de gestión de incidentes, y la parte más de continuidad de negocio. Es decir, insisto, vamos a realizar los planes de continuidad, vamos a realizar los Disaster Recovery Plan a los distintos sistemas, vamos a identificar sistemas críticos y esos sistemas críticos a qué procesos críticos de nuestra compañía le da servicio, y esos procesos críticos a su vez vamos a identificar qué proveedores críticos tenemos. Y aquí es una parte fundamental de la gestión de riesgo TIC que yo creo que es la parte formativa, es decir, formación al resto del personal, y también DORA establece que mínimo una vez al año se le dé formación a la alta dirección. Y algo muy importante que ahora veremos en otra de las cuestiones que es novedoso de la regulación, que es que la alta dirección, es decir, el comité de dirección, el consejo de administración, tiene que garantizar los recursos necesarios para la implantación de DORA. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, tengo una política de gestión de vulnerabilidades, pero a mí la compañía no me da budget para poder contratar un programa de gestión de vulnerabilidades para identificarla, para clasificarla, para parchearla, yo no tengo los recursos necesarios. Aquí es muy importante determinadas figuras que estamos viendo, no solamente la figura del responsable de continuidad de negocio, la figura del CISO. Para DORA, la figura del CISO es importante, pero también es importante otras figuras, como la figura, por ejemplo, del CIO, es decir, la figura de IT, el responsable de compra, el de TPRM, es decir, DORA es una regulación que va más allá, es una regulación de negocio, es una regulación que no solamente recae en la parte de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Otro de los principales aspectos es la notificación de incidentes IT, que ahora lo veremos, las pruebas de resiliencia y riesgo, en este caso, de terceros, ¿de acuerdo? Otra de las partes fundamentales es la parte sancionadora, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo es a lo que principalmente le tiene miedo cualquier comité de dirección o cualquier empresa, es decir, ¿cuánto se me va a sancionar? ¿De acuerdo? En este caso, DORA no establece como tal un régimen sancionador, sino que cada país va a regular qué sanción se le va a poner, ¿de acuerdo? En el caso de España, actualmente hay un anteproyecto, se llama el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que está a puntito de aprobarse, en el que distingue dos tipos de sanciones, ¿de acuerdo? Una sanción que va dirigida a la persona física, a la persona jurídica, ¿de acuerdo? Es decir, a la propia empresa, y otra que va dirigida a los miembros del comité de dirección, es decir, aquellas personas que tienen que hacer la toma de decisión, ¿de acuerdo? Y para hacer una distinción, por ejemplo, para las personas jurídicas, es decir, para la empresa, encontramos sanciones de hasta 5 millones de euros o el 5% del volumen de negocio,
Y para las personas físicas, es decir, para los que toman las decisiones, encontramos sanciones, las máximas, de hasta 1 millón de euros por persona o sanciones, por ejemplo, de inhabilitación para el cargo. ¿De acuerdo? Esto porque es muy importante, porque si una entidad financiera sufre cualquier tipo de ciberataque y a su vez tiene una sanción, lo que va a buscar también el regulador es, oye, ¿por qué tú no has tomado la medida oportuna para que esto no ocurriera? Y aquí viene, en este sentido, la toma de decisiones y la inversión y la puesta en valor de budget para tomar todo este tipo de consideraciones. Por lo tanto, también esto es una cuestión muy fundamental, ¿de acuerdo?, a la venta o al trasladar estos mensajes al comité de dirección de, oye, DORA no es una cuestión del CISO, DORA no es una cuestión del DPO, DORA es una cuestión de compañía, porque no solamente va a sancionar a la entidad jurídica, sino también os pueden sancionar a vosotros por no haber tomado, en este sentido, no haber puesto las herramientas necesarias. Y es algo que, por ejemplo, aquí en España se está haciendo mucho eco. Gonzalo, solo déjame hacerte una pregunta de repente un poquito más específica que a nosotros nos gustaría conocer, ¿no? En algunos foros o reuniones donde discutíamos, oye, ¿por qué no avanza el tema de seguridad o cómo podíamos hacer la integración con las diferentes áreas? Una de las cosas que siempre decían, oye, es que no hay una obligación de parte a la gerencia general, como no hay responsabilidad, no pasa nada. O no hay ninguna sanción al CISO, ¿no? Que a todos quieren sancionar al CISO, y por lo tanto no pasa nada. Entonces, en la normativa hay responsabilidad, en la ley, en DORA hay responsabilidad que pueda afectar directamente a estos actores principales que deberían realizar esta implementación. No, en este caso, y mira, y yo creo que la pregunta es muy acertada, ¿vale? La sanción que pone el regulador va dirigido al comité de dirección o a las personas de responsabilidad, ¿vale? Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque si el CISO tiene que poner o tiene que implementar DORA, es decir, con todo ese modelo de gobierno, todas esas políticas, todas esas pruebas, todas esas medidas de seguridad, y aquí es muy importante la gestión del riesgo, es decir, si yo tengo un riesgo, hay que levantarlo. Y aquí la propia regulación te dice que de manera habitual o de manera asidua hay que hacerle determinados informes al comité de dirección. Esto porque es muy importante, porque si un CISO, por ejemplo, oye, yo tengo que prevenir la fuga de información, yo tengo una política, pero si no tengo, por ejemplo, una herramienta de DLP que me permita identificar cuando un trabajador o cuando un proveedor que tiene acceso a mi sistema está intentando filtrar información, oye, yo por mucho que tenga una política, yo no tengo herramientas. Y yo solo tengo que elevar un informe de riesgo, se lo tengo que pasar al comité de dirección y ahí tengo que decir, oye, para cerrar este riesgo yo necesito este budget. Y este budget es para el DLP, para su despliegue, para el etiquetado, para las pruebas, etcétera, etcétera. Otra cosa es que ya el comité de dirección diga, oye, pues mira, no te doy budget o te doy budget, ¿vale? Y aquí es donde si después viene cualquier tipo de ciberincidente por este motivo y el comité de dirección, en este caso, no ha tomado la decisión oportuna, aquí es donde viene la responsabilidad. Y aquí es muy importante el papel que tenga el CISO, ¿vale? El CISO siempre tiene que, evidentemente, intentar implementar todo lo posible con las herramientas que tenga, pero en caso de no llegar, elevar este riesgo y comunicárselo al comité de dirección. Pero en ningún caso la sanción vaya al CISO o al DPO o al responsable de IT, etcétera. Siempre va a ir a los miembros del comité de dirección. Claro, ahí solo para finalizar lo que tú mencionas, el tema del budget siempre va a ser una discusión, ¿no? Me pongo en el escenario donde la semana pasada tuvimos el problema con Google. Oye, si en tu estrategia de continuidad tú no estás utilizando multicloud, seguramente te ha afectado en la mayoría o en toda la parte de servicios que brinda la entidad financiera. Entonces, en este escenario, ¿qué significaría? Oye, tengo que invertir en otro cloud que en cuanto suceda esto pueda migrar y pueda continuar brindando mis servicios y eso lo tenemos que tener súper claro, ¿no? Sí, y aquí muchas veces, aunque aquí se dice que es la política del miedo, pero no es la política del miedo, yo lo digo, es la política de la realidad. Sí, la realidad es importante contarla, pero porque si a mí un despliegue de un DLP, y me vuelvo otra vez al caso del DLP, me cuesta, en el caso de España, 150.000 euros, y la sanción que le va a caer a la empresa por no haber
incorporado a esa medida de seguridad son 5 millones de euros y a ti como responsable del comité de dirección te va a caer una sanción de medio millón de euros y encima te van a inhabilitar, yo creo que esto es muy importante, hacer la concienciación y la formación. Y DORA también exige eso, es decir, que se forme y se conciencie a la alta dirección de este tipo de consecuencias. Gonzalo, podemos seguir hablando de esto, pero yo creo que vamos a tener que programar más webinar. Muchísimas gracias por tu participación, así que vamos a pasar a una pausa y continuar con el siguiente bloque. Mil gracias, Gonzalo. Gracias. Implementar el reglamento DORA implica mucho más que cumplir con un checklist. Requiere que áreas como tecnología, cumplimiento y riesgos trabajen juntas, que el directorio participe activamente y que los proveedores TIC estén bajo control. En 2021, una entidad financiera latinoamericana fue multada por la superintendencia local tras una filtración de datos ocurrida en un tercero. La entidad no tenía cláusulas contractuales para auditarlo ni controles efectivos de seguimiento. El mensaje es claro: sin gestión de terceros, no hay cumplimiento ni resiliencia real. En el siguiente bloque conocerás cómo enfrentar estos desafíos desde dentro del sector financiero. Vamos a pasar al segundo bloque y en esta oportunidad vamos a conversar con Juan. Yo les había comentado, Juan es CISO de la Asociación de Banco y de Banca y Financieras en Chile y tiene una gran responsabilidad, con lo cual, estamos felices de que nos estés acompañando ahora y puedas compartirnos los avances que se está realizando en Chile. Con lo que habíamos hablado, Juan, con Gonzalo, en toda esta conversación que ya está viviendo España, ¿cómo te resuena esto en el sector bancario en Chile? Y desde tu rol de CISO, de integrador de toda la asociación de bancos, ¿cuáles son los principales desafíos que tal vez ya están enfrentando o están anticipando con el trabajo de exigencia de resiliencia digital y ciberseguridad? Sí, muchas gracias, Judith. La verdad que por la invitación. Este es un tema muy interesante para nosotros y sobre todo hoy día que tenemos un escenario normativo y regulatorio bien activo en Chile. Bueno, y agradecerte también por esta invitación a compartir. Y de verdad que es un honor compartir este espacio con colegas de distintos países, distintas miradas. Ya lo veíamos un poco para conocernos tanto con Gonzalo, ¿cierto? Y con John en la previa. Y tenemos varios puntos de convergencia un poco en lo que estamos haciendo. Y como ya lo ha inducido Gonzalo, DORA hoy día representa un punto de inflexión, en verdad. O sea, esto ya cambió las reglas del juego, no es solo una norma europea, sino que nosotros lo estamos viendo ya como un cambio estructural en la forma en que las organizaciones financieras deben entender la resiliencia digital. Ya algo aportaba con respecto a la responsabilidad del board, creo que algo muy importante, muy fuerte, y que no estamos viendo ya desde acá, sino que hoy día ya no basta con proteger la infraestructura, ahora se exige gestionar los riesgos de manera integral, ¿cierto? Desde el lado legal, operativo, tecnológico y sobre todo reputacional, está tomando mucho más fuerza cuando, como tú lo dijiste al principio, las amenazas no reconocen fronteras y la presión para responder con velocidad, coordinación y evidencia, sobre todo esto último, ya está creciendo en muchas de las regulaciones. Y eso me hace reflexionar un poco que es algo que nos está pasando como región, y en Latinoamérica el sistema financiero ha sido pionero en digitalizarnos en varios puntos, ¿ya? Desde las transacciones en línea, inmediata, en otras zonas globales las transacciones no son tan instantáneas, por ejemplo, la compra en cuota, el pagar con NFC, cosas como esas, hemos ido adelantándonos justamente, pero nuestras regulaciones en ciberseguridad y en resiliencia aún iban corriendo por detrás. Y en ese contexto es que nos hemos fijado justamente que en Latinoamérica el cambio hacia la resiliencia ha sido realmente desigual. Ya tenemos leyes de delito informático, requisitos específicos sobre continuidad operativa, referencias en nuestros estándares y normativos que
que impulsen nuestros reguladores hacia ISO 27001, por ejemplo, NIST, pero ahora todo esto opera finalmente en comportamientos estancos. Y tiene que ver con que hoy día no tenemos un organismo transversal como existe en la Unión Europea, que nos exija hoy pruebas vivas de resiliencia, por ejemplo, como lo hace ahora, que fiscaliza a los proveedores críticos, evaluado con un enfoque que no desde la perspectiva desde la criticidad del servicio que entrega, sino desde la transversalidad y desde el enfoque sistémico que podría producir la caída de un proveedor, o cómo se articula justamente bajo una misma visión y de forma armónica la continuidad del negocio, la ciberseguridad, el riesgo operacional y la gobernanza. Y acercándonos un poquito, porque quería decir que hoy día no tenemos algo que nos alinee, como tiene la Unión Europea. Ya vimos que cada país va personificando DORA, de acuerdo a, por ejemplo, el tema de las sanciones. En particular en Chile, hemos dado algunos pasos concretos. Ya desde el 2015 publicamos nuestra ley de la política de ciberseguridad, hicimos adaptación sobre la ley 21.459 sobre delitos informáticos, que actualizó el marco penal, alineándolo con el convenio de Budapest, justamente para habilitarnos otras instancias de colaboración más amplia. Se dispuso una ley de fraude que con sus matices instaló la urgencia también para proteger al cliente sobre el fraude digital, y a su vez también la CMF emitió normativas específicas con respecto a que nuestro regulador, ¿ya? Que exige una gestión robusta de la ciberseguridad, y también la reciente normativa 514, que establece lineamientos técnicos sobre la gobernanza tecnológica, la continuidad operacional y la capacidad de respuesta. Esto en conjunto con las normativas del Banco Central han hecho de Chile un buen marco regulador, que son avances sin duda importantes y que de hecho estaba notando mientras Gonzalo nos indicaba sus pilares. Muchos de estos pilares de alguna forma están siendo abordados, como por ejemplo la identificación de funciones críticas, la obligación de reportar incidentes en Chile. Lo tenemos que hacer dentro de los primeros 30 minutos de detectado del incidente. Solamente levantar la mano, algo me está pasando y este es el nivel de magnitud que estoy viendo, después se va agregando. Y también la supervisión de terceros. Tenemos una normativa específica para poder regular a los terceros y la cadena de suministro que nosotros tenemos. Si bien es cierto, estas condiciones que estoy reflejando ya están de alguna forma abordadas, pero aún siguen de forma disgregada. Y eso es una gran problemática que hoy día tenemos con respecto a las normas. Tenemos una ley de ciberseguridad para infraestructuras críticas que nos llama a poder reportar, pero teníamos una norma previa existente y que nos hacía reportar en tiempos más oportunos que esta ley de ciberseguridad. Hoy día se nos está generando una problemática de poder tener doble ventanilla de reporte para un mismo incidente, y quizás una tercera cuando salga la Agencia de Protección de Datos. Entonces, eso está complicando un poco porque seguimos funcionando de forma disgregada y no de forma única, unificada y funcional, porque podríamos tener hasta 3 tipos de sanciones diferentes. Entonces, eso es algo que debiéramos tener un cuidado, y es un desafío que hoy día tenemos acá en Chile. ¿Y cómo es que nosotros hemos enfrentado esta disparidad normativa a lo largo del tiempo? Creemos que DORA finalmente nos parece como un espejo útil, no como una receta europea en verdad que vamos a copiar, sino como una señal concreta de cómo se ve la madurez regulatoria cuando se piensa en una resiliencia digital de forma integrada. ¿Ya? Lo decíamos, esto nació en 2020 por conflictos geopolíticos. Lo que hace bien DORA, y deberíamos inspirarnos, es que es dejar de tratar la ciberseguridad como un elemento técnico, netamente técnico, de forma aislada. ¿Ya? DORA entiende que la resiliencia significa gobernar la incertidumbre a nivel sistémico, ¿ya? Y desde ahí un poco que tomaba estos puntos que les indicaba, que de identificar las funciones críticas, de obligar a probar los controles, no solo documentarlos, sino que hacer pruebas vivas de simulaciones, asignar la responsabilidad directa a la alta dirección, como integrar la supervisión de terceros. Creo que es uno de los focos más relevantes que establece DORA,
y que cada país debe asociarlo a su cultura. En Chile, por ejemplo, muchos de estos pilares, como les decía, lo hemos empezado a construir desde la industria, incluso antes que existiera esta obligación normativa. Y aquí me quiero remontar quizás casi 10 años atrás, 2017, cuando escuchamos todo un evento de WannaCry. Yo creo que todos los que estamos acá escuchamos WannaCry, un evento que se inició en Europa rápidamente, se expandió a Latinoamérica, teníamos mucha información de que algo pasaba, pero no sabíamos lo que era. Entonces, desde la banca nos pasó, había mucha confusión, mucha información y decidimos crear un canal único de comunicación con los bancos. Son 16 bancos los que están hoy día operando en Chile, incluso incluyendo los de oficina de representación, y empezamos a compartir información de lo que estaba sucediendo y nos dimos cuenta que este grupo otorgaba un valor de enterarnos instantáneamente. Y así fuimos evolucionando un poco en poder establecer algo que va más allá de la regulación y tiene que ver con la confianza entre las instituciones. Eso fue algo que aprendimos en una primera instancia y que lo reforzamos con un incidente, ni siquiera con una regulación. En el 2020, 5 de septiembre del 2020, lo tengo marcado a fuego, había recién entrado a la Asociación de Bancos, llevaba menos de 10 días y tuvimos un incidente crítico dentro de la industria financiera, que fue un ataque al un banco sistémico nacional, que es el Banco Estado, en donde tuvo alrededor de 5 días afuera. Eso causó un grave problema y no teníamos una regulación, no teníamos una forma de operar y nos dimos cuenta. De hecho, yo llevaba 10 días y cuando le digo a mi jefe, organicemos la War Room, ¿de qué estamos hablando? Me dice, ¿cuál War Room? Es sábado. Sí, pero tenemos que convocarnos, tenemos que saber, tenemos que armar una conciencia de lo que está sucediendo para poder tomar acciones. Esa fue una primera instancia de reflexión, que necesitábamos estar organizados, que no necesitábamos esperar una regulación para poder actuar y poder actuar en bloque, como una única organización. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que la resiliencia no podía esperar a que llegara la regulación, había que actuar como ecosistema y no como silos. Y desde ese entonces nos organizamos, y hoy el BTF, contarles que hoy día yo dirijo un grupo de coordinación de la banca, que es un task force, le llamamos BTF, es un Virtual Task Force, una iniciativa colaborativa que hoy día no solo reúne a los 16 bancos, sino que también a 11 instituciones de la infraestructura del mercado financiero acá en Chile, ya, es decir, toda la cadena de pago de alto y de bajo valor, más los bancos, nos coordinamos en este grupo de ciberseguridad que le llamamos BTF. Y como les decía, este BTF no es una capacidad, o sea, es una capacidad sectorial, pero que está viva. Y hemos tenido resultados concretos. Hemos establecido este marco robusto de gobernanza. Como les digo, en un principio no teníamos protocolo, no teníamos un código de comportamiento. De hecho, tuvimos una fuga de información interna que incluso salió en los periódicos, de algo muy particular que ocurrió esa vez en este banco. Entonces, ahí dijimos, ok, más allá de querer juntarnos, tenemos que establecer reglamentos, protocolos y un código de comportamiento que regulen la colaboración e incentiven justamente la confianza, ¿ya? Este modelo no solo definió cómo compartir la información, sino que también cómo actuamos frente a eventos que podrían escalar. Y desde ahí nació todo lo que se llama un sistema de alertamiento temprano, que se va activando progresivamente de acuerdo al tipo de incidente, su comportamiento y la afectación que pueda tener cruzada, tanto desde los bancos con proveedores críticos y transversales que puedan derivar finalmente en una crisis sectorial. Esto nos permitió estos protocolos que hoy día tenemos estipulados y que los ponemos a prueba, porque hemos hecho ese ejercicio a nivel industria, donde juntamos a las 27 instituciones que hoy día se coordinan, donde generamos ciberataques de forma controlada y programada, cosa de poder evaluar cada uno de los actores que están dentro de la cadena de pagos de alto y bajo valor, porque hemos hecho ejercicios bien controlados, como les decía, es decir, que no tengamos por un par de inyectores una crisis instantánea, sino que esta crisis vaya incrementando y viendo cómo va pasando, cosa de poder darnos cuenta de cómo van activándose los protocolos de los bancos, cómo van reaccionando a la crisis. O sea,
al incidente antes de tomarlo como una crisis, ver si es que los playbooks que tienen las instituciones son adecuados para poder responder frente a una severidad. Y al igual que Dora, también hacemos evaluaciones de proveedores críticos de forma colaborativa. ¿Ya? Aquí utilizamos una herramienta para tener un estado de salud general. Utilizamos donde hace mediciones de varios criterios sobre la superficie de ataque, nos entrega un puntaje y con esa visión la cruzamos con otras de atestiguación, por ejemplo el AT205, cruzamos la mirada y también de los incidentes propios que puedan tener estos proveedores críticos y transversales y sacamos de ahí una métrica que nos va indicando cómo es el estado de salud de la industria, ¿ya? Eso por un lado de la gestión de crisis y por otro lado por el lado de inteligencia. También compartimos inteligencia en tiempo real. Tenemos protocolos donde compartimos ciertos tipos de información con una taxonomía común y alineada a las regulaciones que tenemos en Chile para poder desarrollar inteligencia que pueda ser accionable por los equipos. ¿Y cómo nace esta inteligencia? Nace a través de los propios bancos. Cada vez que están detectando un evento real y que pueda tener algún impacto, lo van dejando dentro de una plataforma que tenemos donde todos los bancos van dejando la inteligencia y nosotros también tenemos algunos feeds de pago que vamos elaborando un panorama y le vamos indicando a los bancos a través de informes o reportes ejecutivos de ciberinteligencia con foco en LATAM sobre cuáles pueden ser los actores que puedan estar ocasionando alguna campaña de fraude digital a través de phishing, smishing o también de suplantación de sitios. Entonces, todas estas capacidades de forma colaborativa han ido progresando desde ese 2020 hasta hoy. Hoy día ya estamos, como les decía, ejecutando ejercicios a niveles estratégicos con estas 16 instituciones. Se conectan alrededor de 100 personas y están todos activos. Y no dejamos participamos nosotros y esto también incluimos a la CMF y al Banco Central de estas actividades. Siendo reguladores ambos y participadores, hemos invitado también a estos actores clave a mirar y a ser parte de estas actividades que desarrollamos como asociación de banco. Lo que quiero darles con todo esto, que todas estas capacidades que hemos hecho, ha sido algo que hemos generado nosotros mismos porque entendemos que si las regulaciones toman tiempo, tomaba apunte que una regulación toma entre 4 a 6 años en la Unión Europea poder implementarse. No, si hubiéramos esperado eso, hoy recién con la ley de ciberseguridad estaríamos armando este BTF y créanme que no hubiésemos parado algunos incidentes en el pasado si no fuera por esta práctica que tenemos desarrollada acá en Chile y que fue mandatada no por los CISOs, sino que fue mandatada por los propios gerentes generales de los bancos que dijeron en ciberseguridad podemos competir en nuestros productos, pero en ciberseguridad no se compite. Y es un día un poco el lema que tenemos dentro del BTF. Como tú dijiste, es una responsabilidad grande poder congregar a estos 16, ponerlos de acuerdo en poder articular y hacer funcionar que estos 16 respondan a un ejercicio, por ejemplo, industria, sobre la cadena de pago que lo ataquen. Es algo que en realidad es digno de poder resaltar, es algo que creemos que con las capacidades que hoy día tenemos se está transformando algo único en la región y queremos difundirlo. Y la lección que nos llevamos para el final del día que les quiero compartir es que no esperamos la ley, la necesidad nos mostró solo el camino y cuando se trabaja como industria, incluso antes de ser regulado, se construye confianza y se mejora la preparación real, cuando tú realmente confías en el del lado. Voy a tomar esto último que tú acabas de mencionar, Juan, perdona, y es la confianza, ¿no? Al inicio mencionabas de que eso también les está permitiendo incrementar las medidas de seguridad, el hecho de sincronizar, coordinarse entre toda la asociación de bancos, entre todos los participantes, y por ese lado se está avanzando, pero hoy día también toca trabajar esta resiliencia digital y protegerse de los ciberataques, porque no podemos perder la confianza del cliente de la entidad financiera, que al final es el que pone su plata como uno de sus ahorros y no puede ser que en el momento que más necesites tu dinero
no está disponible las plataformas digitales para poder continuar tu día a día, ¿no? Yo creo que más allá, si bien las normativas apoyan y soportan todo este círculo empresarial, económico, lo cierto es que está en foco en el centro el cliente y que nosotros somos esos clientes que nos podemos ver afectados. Por lo tanto, tomo eso, yo creo que todo este trabajo que se está haciendo también es justamente por mantener la confianza de ese cliente, que al final es ese cliente el que te da el funcionamiento de la entidad financiera y los beneficios que posteriormente se puede tener de los servicios que se brindan, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tú mencionabas algunas normativas que la CMF o las leyes que igual se han ido aprobando en Chile. Yo solo quería complementar, desde el punto de vista de Perú, también tenemos la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro, una nueva que se aprobó recientemente en el primer trimestre de este año, que es la resolución 814, donde efectivamente está siendo también incisivo en hacer las evaluaciones y el monitoreo a los proveedores significativos, ¿no? Y además se han ajustado los plazos para reportar los incidentes que están afectando la resiliencia operacional en los diferentes canales digitales de las entidades financieras. Y por otro lado, también contamos con una resolución que es la 504, relacionadas a temas de seguridad de la información, donde de manera indirecta te están exigiendo implementar la ISO 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Ya dependerá de cada entidad si tú le exiges la certificación o mínimamente los controles implementados, que eso te da, digamos, un paso a paso un poco más y que no sea tan complejo ver diferentes normativas de implementación. Por un lado hay una exigencia de protección de datos personales, ahora hay una nueva exigencia de resiliencia digital, ahora tengo que implementar ciberseguridad, pero lo cierto es que no es tan complejo, lo cierto es que hay una estructura base que los procesos del sistema de gestión de seguridad ya te instalan, y si esto está funcionando bien y tenemos una visión integral, podemos incluir la continuidad del negocio, la evaluación de los riesgos operacionales y a la vez el cumplimiento de todas estas normativas. Solo a esto complementar, protección de datos personales es un tipo, una categoría más de información dentro de todo este proceso de protección de información dentro de las entidades. El tema de los datos por exigencias de PCI, los datos de tarjeta es otro tipo, otra categoría más de información donde entra en el mismo proceso de sistema de gestión, con lo cual no deberíamos verlo tan complejo. Yo creo que hay pasos, siempre van a salir formas de cómo ir implementando, siempre va a ser un desafío el tema del budget, lo vuelvo a repetir, porque creo que lo mencionó Gonzalo, o no, Juan, que siempre quiere que se haga lo mismo, más con lo mismo, pero es parte del desafío que tenemos que hacer. Y solo como último punto, Juan, ya esto más por conocer del trabajo interesante que están realizando en Chile, ¿han pensado en abrirse en estas coordinaciones con otros países, con otras asociaciones de banco de otros países, con los cuales sería potente tener, digamos, toda esta fuerza de monitoreo y seguridad en el sector financiero, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Judith, porque estamos escapando de la visión tradicional con lo que estás planteando. O sea, acá hoy día, y es algo que nos costó armar esto, que se ve ahí como bonito y todo, nos costó 4 años armarlo, llegar hasta este punto, y tiene que ver que las consultoras están todas enfocadas a darte una solución organizacional, desde tu perspectiva organizacional y no industrial. Créame, contratamos a World Class para esto y nos costó 2 meses ponernos de acuerdo, que no entendiéramos hacia dónde queríamos apuntar. Fuimos a Israel. Israel nos dijo,
Si no tienen regulación no van a llegar a ningún lado. ¿Cómo quieren hacer algo así? ¿Para dónde voy con esto? Que creemos que hemos dado un buen paso a través de la confianza de nuestros directores y hemos logrado establecer acuerdos con otras asociaciones de bancos. Estamos justamente, ahora que terminamos de implementar esta capacidad, estamos aperturándonos justamente a poder establecer lazos con otras instituciones. Por ejemplo, una de las primeras que firmamos un acuerdo en el 2023 fue con INCIBE, ¿ya? Con España. Justamente firmamos con el Instituto de Ciberseguridad Español un primer acuerdo de colaboración para entender el primer paso que ellos dieron, y ahí nos permitió entender y conocer un poco más el contexto de coordinación que ellos tenían por el avance, y desde ahí sacamos un molde. Tenemos un acuerdo de colaboración con Febraban, también, la Asociación de Bancos de Brasil, es una industria muy grande, y ellos también tienen un monitoreo de ciberseguridad parecido al de nosotros. También tomamos algunas prácticas de eso para reforzar algunos de los temas, sobre todo en compartir inteligencia. Hoy estamos en procesos de revisión de acuerdos de colaboración con ASBank, de la Asociación de Bancos de Perú, también para poder conectarnos. También están impulsando iniciativas como la que estamos desarrollando nosotros, y también la Sorbancaria de Colombia tienen también un CECIR financiero donde se van relacionando. Entonces es algo que están haciendo, es algo que se está creando y se está generando en varios países. De hecho, la semana pasada estuvimos en Guatemala contando nuestra historia de cómo se organizó este BTF, cómo nació. También estuve la semana pasada en Amazon hablando un poquito de esta coordinación sectorial que tenemos hoy en día. Creemos que es algo que se va a levantar fuertemente, y un gran sponsor. Veo a Dora como un colateral, un sponsor para nosotros que va a generar esta necesidad de mantenernos comunicados de forma transversal e independiente del país donde tú estés al final del día. Así que sí, estamos en un gran cambio de aperturarnos, de generar estos acuerdos de colaboración justamente para poder protegernos. Muy bien, Juan, mil gracias por tu participación, por compartirnos todo el trabajo súper interesante que están haciendo en Chile. Así que vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto mientras proyectan el video. ¿Qué pasa si no cumples con los principios del reglamento DORA o con normativas equivalentes en tu país? Aunque DORA aplica en Europa, sus estándares elevan el concepto de debida diligencia. Esto implica que las entidades deben demostrar que han hecho todo lo razonable para prevenir y responder a riesgos digitales. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones administrativas, daños reputacionales o incluso procesos legales. En el próximo bloque, conocerás las posibles consecuencias jurídicas y penales por una gestión deficiente de riesgos TIC. Muy bien, pasamos al último bloque con John. John, luego de haber escuchado a Gonzalo y a Juan, tenemos un contexto y un detalle normativo y muchos desafíos de implementación, y efectivamente el esfuerzo en el sector financiero, el esfuerzo en las fintech no va a ser suficiente, porque lo que sí o sí tenemos que pensar es estar preparados para responder, porque los incidentes van a suceder, ¿sí? Eso es un punto importante. Se van a seguir y continuar implementando medidas de seguridad, controles que garanticen la resiliencia digital, pero lo que sí está cierto es que los incidentes van a suceder de todas formas, y es ahí donde nosotros tenemos que estar de todas formas muy preparados para ver, en el caso de que sucedan, cómo poder nosotros responder, ¿no? Entonces, en ese escenario, sí me gustaría que tú pudieras también contarnos un poquito más allá de lo que es el proceso de gestión de incidentes, pero relacionarlo ya a estas responsabilidades legales que podría traer a las entidades financieras, ¿no? Desde el punto de vista, como lo mencionaba en el ejemplo Gonzalo, como entidades, como el board, como responsabilidad
responsabilidades probablemente jurídicas, pero también a las personas. Así que con eso te doy la palabra y ayúdanos a sensibilizarnos con esto en tema de incidentes. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es John Sánchez, sí, me contacto desde Lima, Perú. Soy abogado especialista en Derecho Informático, redactor informático, que es una figura de repente poco conocida en otros países de Sudamérica, porque esta figura es muy especial que se maneja aquí en el Perú, es algo muy similar a lo que sería un notario digital. Pero es interesante lo que planteas, porque en realidad cuando nos ponemos a analizar en tema de consecuencias legales, muchas veces y en muchos casos se quedan pensando las instituciones o empresas que quedan en una responsabilidad netamente administrativa o ligada de repente al rubro en el cual están involucrados, como en este caso el tema de banca, u otros que también están de otra manera interconectados con el tema de responsabilidad penal y civil. Pero cuando conversan conmigo, muchos de estos clientes potenciales que vienen con situaciones en las que de repente han podido acceder a información confidencial, necesariamente, por ejemplo, información sobre las bases de datos de clientes que están ligadas a tarjetas de crédito o algún otro tipo de información sensible, la primera preocupación que les hacen, que tienen, es saber qué documentación es la que tienen que tener en regla o qué tipo de sustento podrían presentar ante un órgano jurisdiccional si es que esto se judicializa. Esto quiero subrayarlo, ¿eh? Porque hay casos en los que no necesariamente pasan a judicializarse cuando una empresa o un banco o una institución maneja la crisis de manera adecuada. ¿A qué me refiero? La posibilidad de poder focalizar la necesidad de una comunicación directa con el cliente en la que se pueda lograr algunas soluciones que van de manera extracontractual o extra proceso. La idea está que sea extra proceso para poder lograr con una contención a las situaciones y consecuencias legales que esta pueda brindarse. Pero si analizando un poco la realidad del Perú, en la que la gente tiene en realidad la sociedad peruana tiene un alto nivel de litigiosidad, eso significa que la mayoría de estas personas quieren judicializar su caso, quieren llevar a la vía judicial, quieren una reparación civil atendiendo a la magnitud del daño, quieren ir más allá porque en realidad el ciudadano peruano no se contenta con la sanción administrativa que da Indecopi, porque definitivamente no le va a ir directamente a su bolsillo. A mí nadie me va a reparar nada la sanción pecuniaria que le van a poner en una entidad administrativa. Eso es un sueño. Dicho sea de paso, actualmente con el tema de las llamadas tipo spam que realizan bancos, instituciones diversas de comunicaciones, también, o sea, la gente que prepare tanta información documental para poder lograr solamente una sesión administrativa, que no repare lo que corresponde a mí como un daño personal, la pérdida de tiempo, de repente corté un negocio por contestar una llamada, en sí eso no es algo vital para un ciudadano. Entonces, cuando analizamos de esa manera, entendemos que el administrador y la persona que dirige una empresa tiene que entender que hay una responsabilidad que va más allá de la administrativa. Puede haber una responsabilidad, obviamente, la regulatoria, que en este caso están las multas establecidas en la SBS. Tenemos las civiles, que puede haber demanda de clientes por negligencia en la administración, la negligencia en la manera como es que no cumplen las regulaciones mínimas para poder tener niveles de seguridad y resiliencia digital interna en la empresa. Y obviamente esto pues acarrea en algunos casos que haya una relación directa con delitos informáticos. Cuando se inician investigaciones en el tema penal en el Perú, si bien es cierto existe la figura de que quién es responsable, fulano de tal, a veces no lo identifican, pero a veces el texto inicial de una investigación penal dicen y quienes resulten responsables, así dice el texto de estas denuncias. Y esta investigación, obviamente, en cierta manera, cuando escala a responsabilidad funcional administrativa, llega a instituciones bancarias, llega a instituciones que administran información confidencial y que debería estar protegida por protección de datos personales. Llega a esa responsabilidad. Pero ¿qué tipo de delitos puede estar relacionado con esto? Una vez que se judicializa, recuerden que acá las primeras dos intervenciones, si bien es cierto, hemos hablado del tema administrativo, funcional, de sanciones poderosas y potentes, genial. Pero una vez que se lleva al Poder Judicial, lastimosamente, sobre todo en el Poder Judicial peruano, tenemos procesos que están llevando adelante en 20 años. O sea, tenemos los casos de Vladimiro Montesinos de corrupción de funcionarios que hasta ahora se están viendo. Estamos hablando del año 2000. Entonces, el problema está en cuán largo puede ser un proceso judicial en el Perú y cuán oneroso puede ser inclusive contratar un abogado y cuán largo puede ser el calvario de un banco, de una empresa que tiene su nombre
puesto ya 20 años en la memoria colectiva de que es una entidad irresponsable. O sea, el costo va más allá de un simple pago, el costo va más allá de lo que puedas reparar atendiendo al éxito de tu empresa en este momento, lo que puedas pagar. No, el problema está que cuando se judicializa, finalmente es un proceso largo. ¿Qué delitos pueden estar involucrados? Obviamente, el acceso ilícito a sistemas informáticos, ¿no? Que hay hasta 4 años de prisión. Obviamente van a determinar quién es el responsable, pero hay un tercero simplemente responsable también en estos casos. El atentado contra la integridad de datos personales también, que hay hasta 6 años de prisión aquí en el país. La interferencia en el funcionamiento de sistemas, el fraude informático, que llegan hasta los 8 años. La responsabilidad puede ser directa e indirecta. La responsabilidad indirecta es por no haber tomado algunas medidas mínimas, que puede haber una imputación penal directa a funcionarios, porque entiéndase que también algunas veces esta supuesta negligencia al momento de poder documentar, ¿no? Siguiendo la normativa de la resolución de SBS, a veces es adrede, a veces es intencional, a veces uno conoce la vulnerabilidad y genera que finalmente se dé ese circuito interno en la empresa que finalmente acarrea a un daño a un tercero. Acabo de ver el último reporte que ha emitido, por ejemplo, tenemos aquí en el país alertas integradas de seguridad de la información, y el último troyano identificado que tiene que ver relacionado con el tema de banca es el troyano Godfather, por ejemplo. El Godfather ha sido alertado el día de ayer, que lo que genera, por ejemplo, es que tengan una copia fiel a un entorno digital de Android, por ejemplo, y pueden el usuario ingresar a aplicaciones bancarias pensando que realmente es una aplicación real. Y lo que le dan es clic, ingresan usuarios, contraseñas, tokens y demás, intentan ingresar de manera errónea y finalmente lo que genera es un perjuicio para el usuario final, ¿no? Entonces, tienen que tener presente que si la institución o la empresa bancaria no toma medidas mínimas, puede haber una imputación directa a funcionarios. Puede haber por una negligencia que pueden cometer grave o por facilitar la omisión. Es muy usual este tipo de situaciones porque aquí en el Perú ha habido casos bancarizados hasta de repente el tema bancario también ha llegado a un nivel hasta de farándula en el país, ¿no? Recordar, por ejemplo, el caso de Cromwell Vázquez hace muchos años que dañó directamente a la seguridad del Banco Continental, ¿no? No sé si recuerdan ese caso, ¿no? Y digo que se llegó a la farándula porque finalmente, más allá del tema que estuvo contenido, el tema de la responsabilidad que este funcionario tuvo por el acceso a cuentas bancarias, había un contenido también de espectáculo. No sé si recuerdan mucho quienes estamos acá en el Perú. Pero una de las situaciones más complicadas que puede ocurrir es que finalmente lleguemos al sistema de justicia, ¿no? He trabajado más o menos unos 10 años en el sistema anticorrupción peruano. He llegado a ser secretario, relator, trabajé muchos años en el sistema procesando los casos de Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Y la situación más complicada en la que a veces se encuentran los funcionarios cuando llegan a estos niveles de judicialización es ¿qué me va a preguntar? O sea, ¿cuáles van a ser las fijas que me van a dar? ¿Cuál es la fija del examen? Dice en ese momento. El abogado, obviamente, actualmente, incluso les comento, he visto casos bastante emblemáticos en los cuales, doctor, lo que estoy haciendo ahora es que pongo toda la información contenida del expediente de ChatGPT, me dice, y le hago el pedido al ChatGPT que me haga preguntas fijas que me va a dar el fiscal o juez. Me ha sorprendido mucho porque finalmente creo que nuestra función está cada vez ya mandándose a la inteligencia artificial para poder hacer. Pero una de las preguntas fundamentales que nos podrían hacer, por ejemplo, es, ¿la alta dirección aprobó algún tipo de política de seguridad de información interna? ¿Qué normativa es la que basa? ¿En qué normativa tenía la obligación de cumplir de manera diligente, ¿no? ¿Se identificaron los riesgos? Te podrían preguntar también. Obviamente eso estaría demostrado con documentación pertinente, con auditorías, con participación de peritos especializados, con peritos inclusive de parte uno puede presentar en el proceso, pero también con terceros que puedan un poco poner a prueba nuestros sistemas informáticos. ¿Se ejecutaron las pruebas? Es una pregunta que te puedo hacer. Recuerden que cuando se judicializa un caso, estamos frente a un juez que no tiene formación informática, un juez que no tiene información administrativa. Las preguntas que hacen directamente sobre el saber, el conocer diario o preguntas de exigencia mínima para poder cumplir y determinar responsabilidad. ¿Hubo comunicación? Te pueden preguntar. ¿Y gestión activa del incidente? ¿Qué acciones tomaron? ¿Cómo lo documentaste? ¿No?
¿Qué evidencias más puede haber? Tienes políticas, tienes acuerdos de directorio, tienes un registro de las pruebas, simulacros, contratos con terceros debidamente sustentados, ¿no? Hay una cronología, hay una comunicación del incidente, en este caso a los usuarios finales, ¿no? Entonces, ese tema es bastante complicado cuando tenemos un caso que se llega a judicializar, ¿no? Ahora, el banco en este caso puede ser un tercero civilmente responsable, claro, sí lo es, puede ser. ¿Por qué? Porque no implementa medidas de seguridad mínima, no supervisa a los proveedores que sostiene, ¿no? Oculta información, ¿no? Activa ante los incidentes que puedan generar. El problema está que hay una relación, un vínculo legal y contractual con un usuario final. Y eso puede tener como consecuencia, obviamente, una reparación civil. Una reparación civil y sin él, la institución, haber cometido el delito. Yo he visto muchos casos en los que tercero civilmente responsable pone al Banco Continental, Banco Scotiabank u otros, sus abogados están participando activamente, ¿no? Pero cuando analizamos este tema de la responsabilidad como tercero civilmente responsable, tenemos que analizar ciertas cosas, ¿no? Si había una obligación de garantizar en el contrato que este caso efectuó con el cliente, obviamente están establecidas las cláusulas contractuales, que son cláusulas generales de contratación, que en la que el usuario final no tiene posibilidad de negociar, obviamente, que la gran ventaja la tiene el banco, está obligado finalmente a garantizar la seguridad, pero esta seguridad ya es actualmente, no es la misma seguridad de hace 20 años, sino implica también la seguridad informática y todo lo que está involucrado detrás, ¿no? Este incidente, por ejemplo, realmente hubo una supervisión debida, está debidamente documentada, hicieron pruebas o protocolos, como mencioné anteriormente, ¿no? Si tuvieron estas advertencias, ¿qué acciones tomaron posteriormente o fueron ignoradas? Eso es algo que sí quisiera comentar, porque no en el tema bancario, sí me ha pasado en el tema de asociaciones, sobre todo instituciones que tienen gran cantidad de afiliados, en la que, por ejemplo, reciben donaciones en algunos casos, ¿no? ONGs u otras. El problema que tienen es que tratan de tapar la situación actual de no haber llevado adelante un análisis legal sobre el tema de la protección de datos y la información que esta contenía, o tomar medidas de seguridad, o invertir de repente, en este caso, en una asesoría legal informática como la que existe ahora en el país. Hace 20 años era un sueño pensar que un abogado hablara de informática. Dicho sea de paso, hace 20 años atrás soy docente en la Universidad de San Marcos y empecé con la cátedra de Derecho Informático, que era un electivo, ¿no? O sea, teníamos 5 personas en el aula, ¿no? Entonces, el tema de la notificación también a los usuarios, ¿no? La plataforma, de qué manera está involucrada, ¿no? Se generó un daño real, ¿no? ¿Se benefició o no? En este caso, hay antecedentes de este tema. Por eso es importante de considerar, solamente para ya cerrar este círculo, es lo siguiente, que uno tiene que tener un checklist para la defensa legal, para analizar una futura defensa legal, ¿no? Está la posibilidad de tener claro las políticas que se aprobó en el directorio, el análisis de riesgo, como bien lo mencionaba, las pruebas de continuidad y resiliencia, los contratos de auditoría a proveedores, registros de incidentes, actas, evidencia de capacitaciones al personal. Porque a veces también, y esto me pasa a mí ahora que trabajo como funcionario en el Poder Judicial, es que es importante la capacitación, la revisión y obviamente probada del reglamento interno de trabajo a los trabajadores, y obviamente también actualizar permanentemente ante los nuevos sistemas que se están poniendo a disposición de estos trabajadores. Y es importante finalmente tener en cuenta qué acciones posteriores a esta accionar se han tomado como mejoras también. Entonces, en resumen, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que me preocuparía más si estás en el Perú con relación a estos casos? Es que esto se judicialice. Y si se judicializa, lo que tienen que entender que va a ser un proceso largo. Y el daño ocasionado finalmente a la reputación de la empresa puede extenderse, como en los casos que se han suscitado en el país, en una duración por 20 años. Te mata la empresa. O sea, tienen que tener un componente legal de la mano del componente técnico-administrativo, sobre todo en las empresas en el Perú. Y si quieren asegurar que la documentación que ustedes tienen en físico o en digital tenga un valor legal futuro, cuando ustedes la archivan, ¿no?, de cierto tiempo, en el Perú existe la figura del fedatario informático juramentado, que lo que hace es tener una evidencia en microformas archivadas que genere un valor legal futuro, tanto del físico a digital como digital a digital. Sería importante que lo tuvieran dentro del staff
y más aún de gente que ustedes puedan tener a consideración al momento de reportar y manejar la crisis cuando se presenten estos casos. Eso es lo que podría decir. Gracias. John, muchísimas gracias, pero ahí, mira, voy a tomar una parte de lo que tú mencionas y estaba analizando lo que igual se va a necesitar en este proceso de gestión de incidentes. Hoy día ya se está exigiendo un nivel mayor de control en la gestión de incidentes. O sea, ya estamos pensando en un paso más allá, considerando que los motivos por los cuales están sucediendo los incidentes informáticos ya no solo son técnicos o operacionales, ¿no? Sino ya está entrando en el contexto cibercrimen, ciberdelito. Entonces, esto me está obligando a pensar, a reevaluar si mi procedimiento de gestión de incidentes incluye todos los pasos, me diga claramente que debo reportar y notificar oportunamente, en tener claro cuál es su derecho a nivel de seguridad y también ayudando a las empresas en la forma de cómo implementar estas medidas de seguridad. Voy a cerrar solo con eso. ¿Por dónde empezar si una organización aún no ha abordado el reglamento DORA o estándares similares? Primero, realizar un diagnóstico para identificar las brechas. Segundo, priorizar acciones en gestión de riesgos TIC, continuidad operativa y relación con terceros. Tercero, documentar todo. La evidencia será clave ante cualquier evaluación o auditoría. No se trata de implementar todo de inmediato, sino de tener un plan sólido y medible, porque la resiliencia digital es un proceso, no un proyecto único. Ya estamos en la última parte. Yo voy a dejar más bien la pregunta abierta. Tengo muchas preguntas, pero nos vamos a extender. Por lo tanto, sí me gustaría darle la palabra a cada uno para que puedan complementar y comentar lo último de esta sesión para pasar a algunas preguntas. No sé si me dicen, por lo menos podemos elegir 2 preguntas, si es que la tenemos. Así que nada, empezamos por las preguntas. ¿Sí? Ya, entonces ahí Gonzalo, John, Juan, sí les voy a pedir que levanten la mano si ustedes quieren responderla, pero primero, antes de las preguntas, les doy la palabra por si quieren complementar algo, por favor. Yo simplemente decir, es verdad que hemos hablado de los diferentes prismas, o sea, desde la parte más normativa hasta la parte más del día a día de los CISO con Juan, hasta finalmente pasando, oye, a John, de la parte más jurídica, y comparto mucho con lo que ha dicho John ahora, de que actualmente no solamente pasa en el Perú, John, sino también diría que incluso en España, es decir, que hay jueces que tienen que valorar en este sentido causas penales relacionadas con ciberdelitos, y son jueces que tienen evidentemente 40, 50 años, que quizás no hayan estado en una sociedad digital y que les falte formación. Incluso también existen fiscales o como tal que no tienen todavía la preparación. Es verdad que cada vez ya existen los famosos abogados tech, en los que ya hay una formación más jurídica en el sentido, y sobre todo en el ámbito un poco más penal, en el que es importante la carga de la prueba, es decir, garantizar que la prueba digital se mantenga, es decir, esa cadena de custodia, es decir, oye, ¿cómo garantizamos que un log no ha sido alterado? ¿Quién puede acceder a los logs? ¿Cómo se verifica que un log ha sido accesible o no ha sido accesible, o si la carga de la prueba digital pertenece a un proveedor? Entonces, comparto mucho lo que ha dicho John. Y ya simplemente para finalizar, hablamos mucho de resiliencia operativa. Yo también soy experto en protección de datos, la importancia de garantizar los datos de carácter personal, pero es verdad que hay otros datos que no son de carácter personal, que también tienen mucha importancia de protección. Y yo creo que el pilar fundamental de la resiliencia operativa, y muchas veces es uno de los grandes olvidados, es la continuidad de negocio. Es decir, vamos a saber cuáles los puntos críticos de mi negocio, voy a identificar cuáles son todos los procesos que hacemos de todas las áreas,
voy a ver cuáles son los procesos críticos y en esos procesos críticos vamos a realizar lo que se llaman los BIAs, es decir, los Business Impact Analysis, es decir, vamos a ver los RTOs y los RPO, si esos RTOs y RPO que solicita el negocio coinciden con lo que puede soportar la infraestructura tecnológica, porque ¿para qué me sirve a mí si el negocio me dice, oye, yo este proceso no puedo estar más de 24 horas y la recuperación tecnológica máxima son 72 horas? Oye, ahí hay un gap importante. Y a partir de ese proceso crítico, es decir, ese proceso crítico que hemos identificado, hacer las estrategias de recuperación, hacer los DRP, identificar proveedores críticos, identificar infraestructura crítica. Y yo creo que aquí hay que poner en valor la continuidad de negocio, el responsable de continuidad, y que todo tiene que ir ligado, es decir, la parte de negocio, la parte de continuidad y sobre todo la figura muy importante que es la figura del CISO. Gracias, Gonzalo. Adelante, Juan. Sí, perfecto. Mira, no, creo que hay algo fundamental en lo último que estaban diciendo y me quedo con la gestión de terceros. Algo particular que nos pasó a nosotros cuando tuvimos que hacer este mapeo de la cadena de alto valor y de bajo valor y dónde estaban nuestros proveedores críticos y transversales de la industria, no particular de cada institución, nos quedamos cortos con la visión de continuidad del negocio, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto, Gonzalo? Que fue algo que es complementario. Claro, porque todos los bancos hacemos el vía al RIA desde la forma organizacional. Si mi servicio falla, tengo que darle la continuidad con otro data center, con otro proveedor o alguna tecnología o alguna acción de proceso. Pero nos dimos cuenta por incidentes que han ocurrido en la cadena de suministro hacia atrás, que había un proveedor pequeño que nadie lo tenía mapeado y tenía información muy relevante de las instituciones. Temas de condiciones de crédito. Sabemos que cuando uno va a pedir un crédito, por ejemplo, hipotecario, te hace un check background, pero al detalle de todo lo que debes, lo que no debes, los activos que tienes y toda esa información que llega a una empresa y que te va a tratar esta información para tratar de sacar un scoring y dártelo como un puntaje para el banco. Pero esa gestión de tratamiento de la información no la teníamos mapeada. Y desde la perspectiva de continuidad, ¿qué quisimos? Agregar la visión de seguridad de la información por el tratamiento del tipo de información que hacían estos proveedores y por otro lado, también la dimensión de ciberseguridad que agregamos también a esta gran juguera de donde sacamos estos proveedores críticos transversales. ¿Qué proveedores tienen acceso a tus activos críticos con cuentas de altos privilegios? ¿Quiénes administran tus plataformas de TI? Que puede ser uno pequeño para ti y puede ser el mismo pequeño para otras grandes instituciones. Entonces, ya no es que sea un data center, ya es que no sea un ISP. Creo que la criticidad va por el tipo de información que manejan y tratan. Es lo que puedo aportar a una de las cosas, lecciones aprendidas que tuvimos en el mapeo de, al menos de estos proveedores críticos transversales para la industria. ¿Gonzalo? Sí, simplemente también, Juan, por lo que has dicho, una de las principales partes de DORA y sobre todo, y yo que tengo la oportunidad y el privilegio de ayudar a distintas entidades bancarias aquí en España, no solamente es la gestión de esos proveedores, porque DORA solamente se centra en aquellos proveedores IT y hace una doble distinción. Proveedores IT y proveedores IT críticos, ¿vale? Y aquí, o sea, la búsqueda para esos proveedores IT críticos es a través de la continuidad de negocio. Pero es una parte muy fundamental que pide el artículo 30 del reglamento DORA, que son cerca de 28 o 35, no recuerdo ahora mismo el número exacto, cláusulas contractuales. Es decir, hablamos de cláusulas contractuales desde seguridad de la información, en cuánto tiempo me tienes que avisar de una brecha de seguridad, la formación que tienes que dar a tus empleados, los SLAs, los RTOs, los RPOs, la obligatoriedad de probar los Disaster Recovery Plan, la obligatoriedad de recibir los planes de continuidad de negocio. Y eso aquí en España, el negociar, porque utilicemos la palabra negociar con esos proveedores porque es un imperativo legal, nos está llevando hasta 8 o 9 meses en firmar esa cláusula que viene en la regulación DORA. Insisto, porque tú, evidentemente, una entidad bancaria no puede llamar a la puerta de un Microsoft y decirle, oye, yo necesito que tú tengas un RTO no sé qué. Lo que te garantiza un Microsoft es
un nivel de servicio de un 99% de disponibilidad. Ahora, nosotros podemos ir a pequeños proveedores IT, eso es perfecto. Y eso es muy importante lo que viene de DORA. ¿Por qué? Porque DORA lo que exige es tener un registro de todos esos proveedores IT, críticos o no. ¿Y qué es lo que va a hacer en este caso Europa? Es, oye, una vez nos ha solicitado a todas las entidades financieras que entreguemos ese registro, va a ver cuáles son los proveedores endémicos de todo el sector bancario, los verdaderamente críticos, si se te cae un Microsoft, se te cae un Google, se te cae cualquiera, y con eso va a ir la Unión Europea a decirle, oye, tú sí o sí tienes que firmar estas cláusulas, y si no van a tener unas sanciones como las que ha tenido Google hace relativamente poco de 4.000 millones de euros. Mira, yo voy a compartir también alguna experiencia y ahora algunas experiencias que tenemos con algunos clientes. Esto que tú dices es, oye, te estoy haciendo una revisión para ver si tú cumples los niveles de seguridad, pero dicen, oye, pero es Google, ¿cómo le voy a pedir a Google? Google dice que yo cumplo y cumple, pues, ¿no? Pero ya hemos visto que también puede tener estos incidentes que afectan la seguridad y que afectan la resiliencia digital de las empresas, ¿no? Claro, lo que hoy día está pasando es que eres súper exigente con las empresas chiquitas porque sabes que ellos te reciben, te pueden revisar tus auditorías y tal, pero a las grandes que realmente te pueden generar un problema mayor, no tienes la fuerza para poder hacerlo, y con lo que menciona Gonzalo, es una forma efectivamente de presionar a los grandes para que aseguren también o demuestren que tienen esa contingencias implementadas, seguridades implementadas y continuidad que va a garantizar a todo un país, ¿no? Y ya termino, porque si nos metemos en la parte de proveedor, DORA, aparte de toda esa parte contractual que es muy importante y muy difícil, encima lo que te exige es comprobar de que tú, antes de haber contratado con ese proveedor tenga las garantías mínimas de seguridad. Es decir, que tú le tienes que hacer una evaluación al proveedor en seguridad de la información, en continuidad de negocio y en este caso en protección de datos, bien sea a través de un cuestionario que haya creado la entidad financiera o bien solicitándole certificaciones como la ISO 27001 o 22301. Es decir, que DORA es exigente antes de la contratación, con esa evaluación previa y con las cláusulas contractuales, y después de la contratación, porque también se exigen cláusulas de auditoría periódica. Para darle la palabra a John, solo para terminar, hay una parte, de repente estamos poniéndolo en la mesa y pareciese muy complejo. Yo creo que las cosas también no hay que mirarlas tan complejo, hay que ir paso a paso. Una de las cosas que sí o sí se tiene que empezar a hacer es cambiar el mindset de la forma como hacemos la evaluación de riesgos. Eso sí es importante, está en nuestras manos. Empezar a ver una mirada integral, ¿no? Justo teníamos un cliente donde nos decía, oye, pero yo no tengo tanto presupuesto para contratar personas que tengo que poner en continuidad de negocio, personas que tengo que poner en seguridad de la información, en riesgo operacional, es toda una planilla que tengo que incorporar a mi organización y yo no tengo ese presupuesto, ¿no? Entonces, aquí es importante también que justamente las eficiencias y las optimizaciones de funcionamiento de los procesos es cómo integrar a todos estos equipos y hacer una única evaluación, y a partir de esa única evaluación ver todos los efectos, porque al final los componentes tecnológicos son los mismos en la organización. No hay componentes tecnológicos para continuidad y componentes tecnológicos para seguridad y otros componentes tecnológicos para riesgo operacional. Estamos hablando de los mismos componentes tecnológicos. Lo único que pasa es que en seguridad le llamo activos de información, en continuidad de negocio le llamo componentes tecnológicos, y así sucesivamente. Y otra cosa que sí tenemos que pensar cuando hacemos este tipo de evaluaciones también, y esto también se lo repito, digamos, en clientes donde estamos dando algunos servicios, el punto de partida siempre es los servicios y productos financieros que da la entidad. Ese es mi punto de partida. A partir de ahí es que yo identifico todos los procesos, los componentes tecnológicos, y empiezo, voy a decirlo de una forma sencilla, y empiezo medio a simplificar el trabajo que tenemos que realizar, porque si queremos hacerlo todo sin una visión de qué servicio le quiero garantizar a mi cliente final, tenemos que pensar en qué servicios son críticos también para la entidad. Eso, dale, John. Recuerdo
años atrás en una investigación de delitos informáticos. En realidad, en varios casos he participado en el Poder Judicial como una especie de perito legal, con contacto directo con los jueces superiores al momento de evaluar casos. Y recuerdo que uno de los dilemas era ese, ¿no? Regresando a la posición, ¿es posible contactarse con Google? ¿Es posible contactar con Facebook y obtener información de primera mano? Bueno, nuestra ley de delitos informáticos permite la posibilidad de poder realizar estas comunicaciones directas. Se han realizado con éxito y hemos obtenido información valiosa también para la investigación de estos casos. Pero bueno, esa era la opinión en ese momento. Pero ahora tiene que ver con el tema de cómo hacer que las pequeñas empresas, los pequeños negocios que están pensando en incorporarse, en cumplir normativa y demás, puedan tener el financiamiento adecuado o la posibilidad de tener lo mismo que tienen las empresas de altas ligas, de altos niveles, ¿no? Eso estamos, ¿no? Creo que un poco estas reuniones permite poner en bandeja, en evidencia, que tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario que puede ser tercerizado como un servicio, de tal manera que si no es el core del negocio, lo pueden, en este caso, delegar, ¿no? Lo interesante de esto es la posibilidad de poder tener información a través de canal de comunicación o a través de la empresa, de información actualizada de España o de Europa con las mismas realidades peruanas. O sea, la ventaja que tenemos es que tenemos creo que armando un equipo que puede satisfacer las necesidades de pequeños negocios que están en formación, como que quienes ya están obviamente bastante avanzados. Otro tema que es importante, que sí quisiera mencionar, es la figura del perito informático, ¿ya? La figura del perito de parte. En el país, y estoy metido muchos años en esto, en realidad solamente son muy pocos, en realidad contado con los dedos de la mano, los peritos están rankeados que puedan hacer labores de este tipo, ¿no? Y que están registrados en un registro nacional de peritos informáticos, incluso en el Poder Judicial. Entonces, el abanico de posibilidades que tendrían para tener un perito de parte especializado en empresas bancarias es bastante reducido y sería un ámbito interesante en la cual de repente con la empresa se puede ofrecer a la gente que nos escucha y a la gente que se interesa a futuro. Así que el tema es pensar no solamente a puertas cerradas en el búnker que tienes en el negocio, sino pensar en las implicancias que puede pasar una vez que esa brecha de seguridad que tienes, ese gran portón de madera o de fierro, se rompe y sale la realidad que es el sistema de justicia, y esto provocado por un usuario bastante interesado en que esto genere un daño o que finalmente genere una gran reparación civil para él. Mil gracias. Bueno, no tenemos preguntas, así que vamos a llegar al final de la reunión. Tenemos ya tiempo pasado, así que sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuáles son los factores que hacen que un evento pase a una instancia judicial? John, por favor. Bueno, el problema está en que la persona afectada tiene la posibilidad de poder presentar una denuncia de parte ante cualquier comisaría o delegación policial del país, y sobre todo seguramente en muchos de estos casos va a ser dirigida a la División de Delitos de Alta Tecnología, en caso que tenga que ver con situaciones en las cuales se tenga que realizar evidencia digital. Es recomendable en todos los casos que tengan un perito de parte, cualquiera de los ciudadanos que quieran iniciar o tratar de intentar llevar adelante un proceso judicial de este tipo, puesto que de lo que he podido notar en la experiencia, hay bastante parcialización de las pericias que hacen las áreas policiales del país. Entonces yo creo que hay que estar preparados para enfrentar las grandes líderes, estando judicializando el caso y sobre todo poniendo a la disposición nuestra información, nuestra investigación en caso de la policía. Existe una tarifa, hecho sea de paso, ya preestablecida para lo que es la contratación de peritos, y no es barata en realidad, pero hay que estar preparado para ello. Bien, muchísimas gracias, John. Ya estamos en la etapa final. Agradezco enormemente a nuestros distinguidísimos invitados, los que han estado como panelistas, Gonzalo, Juan, John, por compartir su valioso conocimiento y experiencia. Y también gracias a quienes nos están acompañando hasta ahora. Nos hemos pasado unos minutos, pero yo creo que han sido minutos de valor. Y bueno, agradecerle también al equipo que está detrás de cámaras apoyándonos con la organización de este evento. Esperamos que esta sesión les haya sido de gran utilidad. Vamos a nosotros coordinar las siguientes sesiones de webinar. Y eso, muchísimas gracias y
y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias, Gonzalo. Gracias, Juan. Chao. John. Gracias a todos.